va trabajando trabado. Leonides viejo corrioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley, que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias, le van a dar un dinero que se cuenta con los dedos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta octava sesión del Seminario de Historia del Trabajo de sus trabajadoras y trabajadores en este año 2025. Gracias a las personas que están aquí en la sala de la biblioteca de la Casa del Tiempo y también a quienes nos están acompañando a través de la plataforma por Zoom. El día de hoy tenemos la presentación del texto de la maestra Cecilia Vargas Ramírez, titulado La Sociedad Filarmónica Mexicana como síntoma y motor de la transformación de la posición social de los músicos durante el último tercio del siglo XIX. Le agradecemos mucho a Cecilia por la presentación de este texto que hemos revisado y también le agradecemos al doctor Luis de Pablo de la UNAM por haber aceptado la invitación para comentar este texto el día de hoy. Le recordamos la dinámica del seminario. Inicialmente vamos a escuchar a Cecilia, luego tendremos una presentación de los comentarios centrales del doctor Luis de Pablo. Y luego haremos siempre, generalmente hacemos un descanso antes de la ronda de participaciones por parte de quienes están aquí o están en la plataforma de Zoom. Y luego habrá un tiempo para las respuestas de Cecilia al final. Esa es nuestra dinámica del seminario. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con la presentación de Cecilia. Le agradecemos mucho nuevamente en este seminario, que recordemos que es conjunto entre el CEMOS y la UAM Coajimalpa. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Buena tarde. Ay, pues buenas tardes. Más bien me toca a mí agradecerles a ustedes, en especial a los coordinadores de este seminario, al doctor Mario Barbosa, a Miguel Ángel Gorostieta, por aceptar mi propuesta de participar en este seminario a principios de este año. Y bueno, yo estoy bien contenta, muy honrada de que a mi lado para comentar este texto esté hoy Luis de Pablo Jámequem. Él y yo nos conocemos ya desde hace un tiempo y él fue testigo de mi primer acercamiento al tema de la Sociedad Filarmónica hace ya unos buenos 6 años, porque bueno, han de saber que a la Sociedad Filarmónica yo le dediqué mi investigación de maestría. Yo entré a la maestría en la UNAM en 2015, me gradué hasta 2019 y bueno, Luis de Pablo junto con otros muy importantes profesores fueron parte de mi sínodo, me hicieron una lectura súper generosa y atenta de la que pues yo me nutrí mucho, la verdad. Y bueno, por eso es que conozco el tema de la Sociedad Filarmónica y el texto que leímos o que les compartí para comentar el día de hoy, en realidad no tiene un objetivo claro, más allá que o no es otro el objetivo más que mi impulso por hacerle justicia a un tema, a una beta de investigación de este tema que yo siento que originalmente en mi maestría yo no exploré, lo cual, por cierto, a mí en los años previos me generó una frustración enorme. Les cuento un poco. En la maestría, cuando yo me acerqué a este tema, yo estudié la sociedad filarmónica más bien como un espacio de sociabilidad. Me interesaba ver quiénes estaban ahí, cómo convivían, cuáles eran los valores que los unían. Y en aquel entonces, pues la verdad es que el trabajo ni los músicos eran algo que yo tuviera consciente. Y me pasó algo muy, muy loco, muy frustrante, pero bueno, así es la vida. Y es que justo cuando yo me estaba graduando de la maestría, cuando el manuscrito estaba terminado y yo estaba ya haciendo mi examen, yo tuve una primera experiencia muy traumática, muy dolorosa, mi primera experiencia laboral como maestra.
no puedo entrar en detalles, ¿no? Pero fue el primer conflicto laboral que viví en mi vida, que significó para mí un gran despertar político, que me cambió por completo la perspectiva. Y fue frustrante para mí porque mientras yo me estaba graduando de la maestría con esa tesis sobre sociabilidad, pues a mí me estaba cayendo el 20 sobre la importancia del tema del trabajo como un tema que se puede historizar, la importancia pues de las luchas laborales, ¿no? Entonces, bueno, en su momento, mis sinodales, Luis de Pablo, María Dolores, fueron muy generosos conmigo y me echaron muchas porras, incluso cuando yo me estaba graduando, me motivaron y me dijeron, pues haz un libro de tu tesis porque está muy bien. Y yo me quedé un poco con eso en la mente, pero yo volvía a mi texto de tesis y a mí me generaba mucha frustración, mucho enojo no ver en ninguna parte de mi texto el tema del trabajo trabajado, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, yo tenía además pues esa experiencia traumática a cuestas que me había dado pues una nueva conciencia de su importancia, ¿no? Entonces, bueno, total, los años pasaron, varias veces intenté hacer este libro, nunca pude porque implicaba reescribir mi tesis totalmente y era un objetivo muy abrumador. No, además no tenía yo el vocabulario para hacerlo y solo recientemente pude empezar a entrarle a esa beta que yo creo que es valiosísima y que pues es una parte, una, un eslabón crucial de la historia de la sociedad filarmónica. Entonces, bueno, para mí estar hoy aquí en este seminario significa pues una oportunidad para entrarle a eso, ¿no? Para, como decía hace un momento, hacerle justicia a este tema que yo creo que es tan importante y a esta parte del tema de la sociedad filarmónica que yo creo que es verdaderamente fundamental. Entonces, bueno, quisiera ahora enseñarles la presentación que les traje. Lamentablemente me tengo que ir un poco rápido porque, bueno, la presentación que les voy a mostrar se trata un poco de las cosas que me hubiera gustado agregar al texto, algunos detalles, mayor información al respecto de cada uno de los temas. Y bueno, al hablar además en la parte en la que ya me clavo analizando el diario de Melesio Morales, yo releyendo el texto que les entregué, pues reconocí que se me quedaron un montón de cosas en el tintero, ¿no? Que pude haber exprimido mucho más las citas que les compartí. Y no, bueno, si yo les contara, me goberné, porque el diario es realmente de una riqueza enorme, ¿no? Hay muchísimos pasajes que me hubiera encantado reproducir, pero que bueno, por cuestiones de espacio y de tiempo no se pudo. Voy a intentar con esta presentación hacer un poquito resarcir un poquito ese silencio y bueno, esperemos ahorita a que se ponga en la pantalla. Gracias. Si vamos a la primera diapositiva. Bueno, la imagen que estamos viendo es la carátula, perdón, de una partitura de una composición de Melesio Morales hecha específicamente para la inauguración del tramo México-Puebla del ferrocarril México-Veracruz. Y bueno, yo la pongo en particular no solo por Melesio Morales y lo significativo que es ese episodio, además para el texto que les compartí, sino para insistir un poco más en la importancia de el proceso civilizatorio, ¿no? Cómo las personas que están dentro de la sociedad filarmónica están convencidas de que el fomento de la música o fomentar la música es cumplir la misión civilizatoria de su tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Este proceso, bueno, aquí vemos un detalle, algo hermoso de esta carátula, pues es que la locomotora, que es este gran símbolo del progreso en el siglo XIX, pues la locomotora está hecha de instrumentos musicales, no sé si alcanzan a ver ahí, pues son arpas y trompetas, violines, tambores, y el que está dirigiéndola, pues es un Melecito Morales, ¿no? Ahí al piano. Entonces, bueno, ¿no? La locomotora, el símbolo del progreso, de la modernidad, la civilización, justamente pues la consigna que une a todos estos filarmónicos, ¿no? Y como seguro todos estamos familiarizados, todas, todes, civilizar significa cambiar la sensibilidad, ¿no? Moldear, crear un nuevo programa ideológico para cambiar normas sociales, ¿no? Para hacer que la gente actúe
interiorice la autocoacción, ¿no? Que actúe con un mayor autocontrol emocional, que priorice el tiempo del trabajo, que valore mucho más la sofisticación artística y el refinamiento estético. Y bueno, por supuesto, ese segundo párrafo, por cierto, que por supuesto lo retomo de las palabras en las que lo pudo poner Luis de Pablo en su propio libro, ¿no? Para las sociedades poscoloniales como la nuestra, pues asumir el proyecto civilizatorio de la modernidad significa encontrar la manera de parecerse a las sociedades europeas, ¿no? Y en ese sentido, pues también reconocemos que integrarse en este proceso civilizatorio es de cierta manera, o bueno, muy claramente, continuar el proyecto, el patrón de dominación colonial, ¿no? Asumirlo como una bandera propia. La siguiente, por favor. Esa es una foto del Teatro del Conservatorio a principios del siglo XX. Recordemos que el edificio, eso estaba a un costado de lo que había sido el edificio de la ex universidad, al lado del Mercado del Volador. Y bueno, ese edificio se lo regala, se lo dona Juárez a la Sociedad Filarmónica en octubre de 1867, como les contaba en el texto, pues como parte de una movida estratégica de los filarmónicos, ¿no? Para encontrar el respaldo material y simbólico de la República restaurada, cosa que parecía repentina, no porque no fuera genuina, ¿no? Sino más bien porque durante el Segundo Imperio, que fue todo el primer año de vida de la Sociedad Filarmónica, ellos fueron muy cautos y fueron sobre todo apolíticos, ¿no? Se reivindicaban como un espacio en donde todos los partidos tenían cabida, las personas de todas las procedencias, de todas las nacionalidades, ¿no? Entonces ellos no le entran a ninguna polémica en su primer año y hasta que regresa Juárez, entonces salen, ¿no? Ya con un discurso pues mucho más radicalizado y mucho más articulado. La siguiente, por favor. Sobre las mujeres, esa foto es hermosa, por cierto. Yo la encontré originalmente en el librazo em, ay, de Arturo Ochoa, el de la fotografía durante el imperio de Maximiliano. Em, Algo que me faltó en el texto, que quizá me gustaría agregar, pues son los nombres de algunas de las mujeres que pertenecieron a la sociedad, ¿no? Primero, María de la Luz Oropesa, que es muy probable que sea la mujer que vemos en la foto. No tengo todos los elementos para asegurarlo, pero hay una intuición ahí y cosas que he encontrado en la red que no tienen manera de corroborarlo, pero que algo ahí por la época, por el lugar en donde está fechada la foto, algo me dice que bien podría haber sido ella. María de la Luz Oropesa había sido directora de una escuela de música para niñas del ayuntamiento y cuando se creó la Sociedad Filarmónica, ella donó todos los instrumentos de su academia a los filarmónicos y a ella le hicieron la primera subdirectora del conservatorio. La siguiente, por favor. Luz Acosta, que a ella le encontré en el libro de Mujeres Notables Mexicanas de Laureana Wright. Ella también fue maestra dentro del conservatorio, también fue de la Escuela de Artes Oficios, perteneció a varias sociedades literarias y tiempo después, como en los 80, ella junto con sus hermanas fundaron su propia escuela de artes para niñas y daban clases de orfebrería, de varios oficios femeniles, como le decían en la época. La siguiente, por favor. Ángela Peralta, grandísima diva de su tiempo, gran estrella de ópera, ¿no? Ella también pertenece al Conservatorio de Música como profesora. Cuando ella se vuelve profesora del conservatorio, ella ya era una gran estrella. Ella debutó cuando era todavía muy chiquita, cuando tenía como 8 años. Se presentó por primera vez en un escenario teatral, ¿no? Luego se fue a Europa a estudiar, estuvo en Italia con varios maestros. Allá en el 62 se presenta en el Teatro de la Scala y, en fin, en México, por supuesto, la reciben en 1865. Cuentan cómo cuando llegó la gente quitó su carruaje de los caballos para llevar su carruaje ellos mismos en las espaldas, ¿no? De que era muy admirada y muy querida. Y bueno, entonces ella también está en la Sociedad Filarmónica. La siguiente, por favor. Hablar un poco más de los orfeones o del simbolismo político que conlleva el orfeón popular, ¿no? De cómo las masas que se juntan ahí devienen en un pueblo que es armónico y civilizado. Es entonces
el Orfeón Popular es un temazo que yo tuve. Es de hecho, estudiando el Orfeón Popular fue como yo por primera vez pude volverle a entrar al tema de la Sociedad Filarmónica hace 2 años, en el 9º encuentro taller de cultura obrera que llevan nuestros camaradas, queridos camaradas Miguel Orduña y Alejandro de la Torre, que por cierto ahora mismo están teniendo una nueva edición. Les mandamos saludos y muchos besos. Esta caricatura que les puse es de Daumier, el gran caricaturista francés, y bueno, retrata pues muy satíricamente, ¿no? Esta sensación de la masa del Orfeón, del pueblo unido y armónico. La siguiente, por favor. Ay, hablar un poco sobre la transformación del lugar de los músicos, ¿no? Que es además un tema apasionante. Y les traigo 2 imágenes. Una primera que es obviamente pues una pintura que se refiere a Mozart cuando era niño, presentándose, tocando el clavecín en medio de un ambiente cortesano. Lo que me interesa destacar aquí es que veamos, ahorita vamos a compararlo con la siguiente imagen, el lugar de los músicos, ¿no? Esta pintura es interesante porque justamente se trata de cómo estos aristócratas están interrumpiendo lo que hacen para escuchar a Mozart. Hasta el perrito ya volteó a ver lo que está haciendo Mozart. Y eso es muy característico de la música durante el antiguo régimen, ¿no? Nadie iba a ver a los músicos, o bueno, eran los conciertos solo de música, eran pues realmente excepcionales, ¿no? Justamente Mozart en sus cartas se quejaba mucho de cómo los aristócratas ni lo pelaban, ¿no? Ellos estaban jugando a los naipes, cenando, haciendo sus cosas y él estaba un poco como amenizando en el fondo, pues eso, como música de fondo. Me interesa destacar aquí esta connotación que tenían los músicos de aquella época como parte del personal de servicio, ¿no? Em, y bueno, el enorme cambio que significa que ellos cambien su posición, que la música y el músico como creador obtenga pues todo un nuevo halo de sacralidad. Por supuesto que Mozart era increíblemente reconocido por su talento, ¿no? Pero él no dejaba de estar en esta situación subordinada. La siguiente imagen, por favor. Acá en cambio tenemos una caricatura que representa a Liszt, a Franz Liszt, en los 40 del siglo XIX. Un dato curioso además es que el término listomanía em, se crea en el siglo XIX para hablar acerca de la gran estrella que se vuelve Liszt, ¿no? La gran estrella de conciertos. En ese sentido ya vemos al músico como un éxito comercial, ¿no? Como un producto que hace giras por toda Europa y que solo lo van a ver a él. Em, por supuesto, eso ya tiene que ver con un contexto económico y político totalmente transformado, ¿no? En donde ya hay un mercado musical, ya hay un mercado de productos editoriales musicales, los conciertos públicos de paga ya se generalizaron, ya hay sociedades de concierto, es decir, Mozart enfrentó, esto lo cuenta Elías en un libro hermoso que se llama Sociología de un genio, de cómo Mozart fue muy pionero, pero él la verdad es que la pasó muy mal, ¿no? Porque él intentó independizarse de las cortes y no logra sobrevivir como músico independiente porque no había todas estas instituciones que podían sostenerlo como músico libre, ¿no? Esto los músicos de mediados del siglo XIX, por supuesto que ya van a disfrutar. Y si bien tampoco es que la tengan súper fácil, pues ya tienen medios de los que hacerse, ¿no? Y aquí entonces vemos a Liszt vuelto una verdadera estrella. Em, Ahora sí, la siguiente, por favor. Ah, perdón, podemos volver a la anterior. Eh, Algo rapidísimo que es muy importante destacar, que la Sociedad Filarmónica tiene que ver con ello, es que fue un gran logro que la música se volviera un espectáculo autónomo. Durante el siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX, lo que se acostumbraba en los espectáculos teatrales eran espectáculos misceláneos que mezclaban teatro, ópera, baile, música. Eran pues eso, como todo un popurrí de formas artísticas, porque lo que se creía era pues que al público lo que buscaba era sobre todo eso, variedad, ¿no? La idea de que durante 2 horas el público se sentara para escuchar solo a los músicos ejecutar una pieza era algo extraño a lo que tomó tiempo acostumbrar a los públicos, ¿no?
En Europa, pues eso se empieza a hacer desde principios del siglo XIX, pero acá eso tarda mucho más y es la Sociedad Filarmónica Mexicana realmente quien empieza a proponer este nuevo tipo de espectáculos que solo se tratan de música y que en un primer encuentro al público pues no tiene una respuesta tan receptiva, la verdad, ¿no? Está por ahí la experiencia del Festival Mexicano, que bueno, no puedo abundar, pero el- se le atribuye como el primer concierto sinfónico en México, que fue histórico, ¿no? Pero que en su momento generó una como respuesta ambigua del público, en fin, ¿no? Esa es otra parte importante del cambio de la cualidad de la música. Y ahora las últimas dos imágenes son cachitos del diario de Melesio Morales que me hubiera encantado agregar, porque son cachos en donde habla críticamente de las autoridades de la ciudad y del público mexicano. A Melesio Morales le frustraba mucho la actitud del ayuntamiento que consideraba que era omisa, que era incongruente y que era abusiva. Omisa porque no cumplía con su responsabilidad de hacer un reglamento claro de teatros, pero sí penaba a los músicos y a los actores que faltaban a su responsabilidad laboral. Era abusiva bueno, por esa manera tan punitiva de tratarles, pero también porque, y esto tiene que ver con la incongruencia, públicamente esgrimía un discurso muy republicano, pero en lo privado trataba a los artistas de una manera muy mala, ¿no? Dándoles una pésima remuneración o ninguna remuneración en absoluto, ¿no? Y al público mexicano en varios pasajes, Melesio Morales se refiere a ellos en términos muy fuertes. Les quisiera leer primero esta cita y luego tengo otra sobre el público. Esta cita es sobre el ayuntamiento, luego sobre los empresarios y sobre el público. Dice, los ayuntamientos, en vez de favorecer el arte, ni han sabido hacer siquiera un reglamento de teatros, y cuando se acuerdan de estos, es solo para cobrarles multas, valores de licencias, etc., y para mandar a la cárcel a los artistas que por estar enfermos de la garganta no pueden cantar las óperas ofrecidas al público. Suelen acordarse también de llamar al maestro Morales para que componga un himno al trabajo, que lo ensaye y pague a los que deben desempeñarlo en ocasión de las fiestas del trabajo, sin recibir de parte de la 1000 veces ilustre corporación otra retribución que una medalla de cobre dorada, como premio al mérito. Esto, por supuesto, con el elogiable objeto de estimular el trabajo. Lo dicho se refiere a las autoridades. Si debiéramos hablar de los traficantes del teatro, los cuales, apoderados de ellos en monopolio, ahorcan a todo el desgraciado que cae en sus manos, eso sería para no concluir jamás. Y si juzgamos al público, a ese burro de 100 cabezas, entonces habría hasta que taparse las narices. Y la siguiente y última se refiere a cuando viene a México Adelaida Ristori, una actriz dramática que también le entraba a cantar óperas. Este es un fragmento que habla muy mal del público, pero que también podría tener ahí una alusión velada a cierta hostilidad contra la Ristori, ya ustedes me dirán. Dice, la señora Ristori, grande artista trágica, ha visitado nuestro suelo. Comenzó sus triunfos en el Teatro Nacional con muy mal éxito, pero ha concluido por avasallar a nuestra gente estúpida. Esta gloria de la señora Ristori bastaría para satisfacerla, pues no es poco conseguir hacerse admirar en italiano de la gente que no conoce ni el español. Entonces, fin. Cosas fuertes, el diario de Melesio. Muchísimas gracias, Cecilia. Me olvidé de presentarte y voy a hacerlo ahora. Hacerlo después de tu presentación. Bueno, como ven, Cecilia Vargas Ramírez es una joven historiadora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde actualmente estudia su doctorado. Se ha especializado en el estudio del siglo XIX mexicano desde una perspectiva que combina los enfoques de la historia social, la historia cultural y la historia política para explorar objetos como la prensa con caricaturas y analizar fenómenos como las tertulias musicales. Ha trabajado como asistente de investigación en el Colegio Mexiquense y en el Instituto Mora, y entre 2000 y 2020 y 2023 formó parte de la planta laboral del INERM. El trabajo de investigación doctoral que hoy en día está emprendiendo trata acerca del ocio, el entretenimiento y las diversiones públicas y privadas de la población de la Ciudad de México
durante las décadas centrales del siglo XIX, problema que le interesa analizar para explicar las formas en las que evolucionaron las expresiones de la cultura política, la sexualidad, la cultura material y la violencia en la vida cotidiana de la sociedad de aquella época. Y bueno, por su parte, a quien le vamos a dar la palabra a continuación, Luis de Pablo Hameken es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Historia de las Relaciones Internacionales y doctor en Historia. Sus temas de interés son la historia social y cultural de México, la historia de la ópera y los espectáculos musicales y la historia de la diversidad sexual. Ha impartido clases sobre estas materias en el Instituto Cultural Helénico del Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Coajimalpa, además. Actualmente es profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Ha participado en múltiples eventos académicos internacionales y es autor de varios artículos publicados en libros y revistas académicas, así como del libro La República de la Música, Ópera, Política y Sociedad en el México del siglo XIX, editado en 2018. Además participa como investigador y conductor de podcasts y programas de radio dedicados a la difusión del conocimiento de sus temas de interés. Pues nuevamente muchísimas gracias a Cecilia y a Luis y le damos la palabra para que pueda presentar sus comentarios centrales. Muchas gracias. No, al contrario, Mario. Muchas gracias a ti, muchas gracias al seminario por esta invitación. Me siento muy honrado yo también de participar y muchas gracias a Cecilia, desde luego, por compartirnos este texto tan interesante. A mí la verdad es que es un texto que me gustó muchísimo. Es un tema que desde luego me interesa, me ha interesado desde hace ya varios años y que me gusta mucho. Además me gusta mucho cómo lo toma Cecilia. Creo que escribe súper bien. Es muy claro lo que dice y muy ameno, muy fácil de leer. Y bueno, es un tema que creo que es un tema muy rico, porque en efecto la Sociedad Filarmónica fue síntoma y también motor. Es decir, cambió la forma, la posición social de los músicos, pero también fue un síntoma de este cambio. Pero bueno, voy a tratar de ponerme un poco más crítico, para no solo echar cebollazos. Creo que hay un tema complicado en esto, y es que, bueno, al principio cuando uno empieza a leer tu texto, sobre todo si uno no conociera bien, daría la impresión de que esta es una sociedad mutualista, ¿no? Y de hecho lo dices, ¿no? Que es una sociedad mutualista, y sí, en algún sentido lo es, pero no es ese su objetivo central. O sea, cuando no, la idea de los socios que fundaron la Sociedad Filarmónica, no era, pues, ayudar a los músicos. De hecho, no había pues un gremio, ¿no? Un sindicato, ni siquiera yo diría un proto sindicato. Más bien era crear un conservatorio. Por aquí apunté, espera un momentito. Ya no encuentro. Sí, tú dices que la Sociedad Filarmónica se creó con el fin de proteger los intereses laborales de los músicos, representarlos en la esfera pública y auxiliarlos en momentos de necesidad con los fondos de una caja de ahorros colectiva. Y sí, pero lo que decía el reglamento era que su fin era dirigir y estimular convenientemente las dotes con que y es una cita, las dotes con que la naturaleza ha favorecido a los mexicanos de ambos sexos. Y además que dirigiéndolas y estimulándolas convenientemente. Y que con pequeñas cotizaciones se estableciera una escuela que con el tiempo se convertiría en el Conservatorio de Música Mexicano, en el cual, decía también el reglamento, cursen los distintos ramos de ella y se atienda el bienestar de los profesores de música y la enseñanza de sus hijos. Entonces, pues sí es un síntoma, como bien lo señalas, del cambio en la posición social de los músicos, pero no es, vamos, su fin no es cambiar esa posición, no es defender, al menos es mi impresión. A lo mejor sí lo es y deberías explicárnoslo mejor. Porque, bueno, creo que también aquí hay un problema más de fondo, y es quiénes son estos trabajadores, ¿no? Estos músicos. Porque creo que hay, y tiene que ver con lo que nos presentas, no es lo mismo ser Mozart o Liszt o incluso Melesio Morales, es decir, ser un compositor famoso, que ser un músico de una orquesta o ser un corista. Sí. Esos
cambiaron, es decir, y eso sí no lo vemos en tu texto. Esos se vieron beneficiados por la Sociedad Filarmónica, Ujú, uno que no, quizá no compone, o que si compone no, nadie le representa sus piezas, que no compone óperas, desde luego. ujú. Yo pensaría que no, porque de hecho la Sociedad Filarmónica pues no tenía su orquesta, el conservatorio tenía su orquesta, pero era una institución educativa. No era como pues, la orquesta de estudiantes, ¿no? Los conciertos que daban eran de estudiantes. Quienes sí tenían, digamos, un sueldo, quienes sí eran profesionales, eran los profesores. Y aquí, bueno, creo que de aquí también se deriva un poco la confusión en este texto. Y es que en el México del siglo XIX se usaba la palabra profesor como sinónimo de músico. Sí. Los de la orquesta decían, pues, un profesor violinista, ¿no? Un profesor trompetista o artista. Y no siempre, pero creo que en este caso sí se refieren a profesores en el sentido que lo entendemos ahora, ¿no? Que Ujú, dan clases de ujú, música. Pero pues, ¿qué tantos eran? Es decir, los que eran muchos eran los alumnos, ¿no? Digamos que también por lo que presentaste ahora, para hacer de este texto un trabajo relevante para la historia del trabajo, de la organización laboral proletaria, habría que explicar un poco, pues, quiénes eran estos trabajadores y que no eran lo mismo. Realmente, la Sociedad Filarmónica, y esto sí es pregunta, y es pregunta legítima, no es una ujú, ujú. pregunta retórica, realmente eh, es decir, la Sociedad Filarmónica hacía algo para mejorar las condiciones laborales de estos músicos, y no quiero decir para que se estrenara Hildegonda en el Teatro Nacional, sino para que los músicos de la orquesta, del teatro, recibieran mejores salarios, mejores condiciones, porque hasta donde yo tenía entendido, no es el caso. Y en el texto lo que muestras muy claro es que sí es el caso en el caso de compositores, ¿no? En el caso Mm, específicamente de Melesio Morales, que se queja mucho en varios de los pasajes que citas de lo mal que tratan a los músicos, de lo mal que les pagan, en Puebla, en México, pero de eso a que la sociedad esté haciendo algo al respecto, la sociedad finalmente, quiero decir, ujú, ujú. yo no lo veo claro. Habría que ver. A lo mejor sí lo es y yo soy el que no está entendiendo bien o me está faltando una información, pero me parece que en tu texto deberías o señalarlo mejor o reconocer las limitaciones. Es decir, que no Sí. es una sociedad mutualista de músicos ni un proto sindicato, ¿no? Es un club social de gente rica o de clase media, es decir, los socios no son agremiados, son benefactores, ¿no? O sea, pagan. Son los filarmónicos, como tú lo mencionas en tu texto, son filarmónicos porque les gusta la música. Ellos no ganan dinero y tampoco trabajan realmente, más que los profesores, que sí, de nuevo es un caso diferente, más cercano a la universidad o a las escuelas de artes y oficios, Ujú. este, pero no a un sindicato, ni a una organización, ni a una asociación mutualista de músicos. Al menos eso es lo que yo tenía entendido y en tu trabajo tampoco demuestras que no sea así. Eso es en general, en términos generales. Dicho lo anterior, me gustaría reiterar lo que decía al principio. Es un texto súper interesante, es decir, sí, no sé si todos lo han leído, pero si no, les recomiendo que lean el texto completo. Y en general, las cosas que escribe Cecilia siempre están muy bien hechas y además creo que el objetivo, que en efecto no lo habías dejado muy claro, pero ahora que lo presentas sí está muy claro, es muy valioso, ¿no? Ver cómo cambió, pues esto, ¿no? La posición, los derechos laborales, la posición social de los músicos en México y preguntarse qué papel cumplió en ello la sociedad filarmónica, pero tampoco hay que exagerarlo. Claro. Es decir, hay que reconocer que no, pues eso, que no es que organizaran como huelgas. Ni siquiera sé esto de la caja de ahorros, porque digo, aquí cuando se habla de cotizaciones, son para financiar el conservatorio, ¿no? Pues para pagarle a los maestros, no para darle seguridad social o beneficios o enterrarlos si se mueren. Sí, sí. Pero bueno, ese es eh, aunque sí, bueno, sí se menciona aquí muy desde el principio, ¿no? Esto de que atienda al bienestar de los profesores de música y a la enseñanza de sus hijos, pero solo a la enseñanza ahí mismo, ¿no? A la enseñanza de música, creo, ¿no? Hasta donde yo sé, no creo que se les enseñaran otras cosas que no tuvieran que ver con la música. Mm, Es decir, sí, no era una escuela pública de otra cosa que no fuera música. Bueno, por último, me gusta muchísimo el énfasis que le pones al tema de género,
no al tema de las mujeres. Pero una vez más, sí, sí como motor y sí como símbolo, aunque no como asociación feminista, es decir, Sí, tampoco sí, era, sí, sí. aunque, bueno, eso sí, quizá eso sí, así sí eran un poco más activistas y más claros, ¿no? Ahí sí se decían todo el tiempo, vamos ahora sí a permitir que las mujeres sean independientes y no dependan de un marido, pero no las mujeres trabajadoras, ¿no? Es decir, bueno, sí, pero las mujeres que estudien música, ¿no? Y puedan dar conciertos o pero no sumarse a una orquesta, de eso nunca fue, no creo Mm, que eso fuera nunca el plan, que hubiera orquestas de mujeres, mm, ni siquiera músicas, es decir, instrumentistas dentro de una orquesta, más bien era para señoritas más o menos bien y muy talentosas que pudieran dar conciertos, pero pues no es un tema como así, no sé si me Ok, explico. sí, creo que sí. Ujú, ujú. O no sé si sí, a lo mejor soy yo el que no estoy entendiendo bien, pero me gustaría antes de pasarle la palabra al público que me dijeras qué opinas tú de esto. Ujú, ujú. Si quieres, sí. Sí, se ¿Sí? puede ahora o es después del... Pues, si quieres, Ah, no, bueno, si no, también después, pero es la Es que pregunta. no, si en la quieres estructura, responderle puntual. en la estructura tradicional era, bueno, ¿pero a todo o No, a eso. a eso Ah, en no, 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 particular? no, no, sí a todo, pero después, si quieres. Mejor después, Prefiero mejor que Mejor después, después, mejor bueno, después. guardamos las preguntas para después para no adelantarnos y sumamos otras que vengan. Pues no, pues vamos entonces con nuestro descanso de 10 minutitos y retomamos en 10 minutos, ¿vale? Sí. Bien. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Retomamos nuestra sesión del seminario y pasamos como siempre a la ronda de participantes. En este seminario la expositora habla al final. Entonces, bueno, esa es nuestra dinámica del seminario. Entonces, no sé, tenemos acá uno, si quieren comienzo leyendo este comentario de Edna Ovalle Rodríguez, que lo manda por la plataforma de Zoom. Dice, muy interesante tu trabajo, Cecilia, te felicito. Creo que hay que explicarle al comentarista que las mutualidades apoyaban a sus integrantes en caso de enfermedad o muerte y por lo general no iban más allá si no hubieran sido uniones, organismos de resistencia o sindicatos. Por lo que informas, ellos no eran trabajadores de servicio como en la Sociedad Europea del 19, pero ¿dónde ubicas tú a estos trabajadores en la sociedad mexicana de esa época? Es el comentario de Edna Ovalle. No sé si alguien hubiera también, si recuerden que las personas que quieran participar, si tienen alguna pregunta, observación a través de la plataforma, si pueden levantar la mano y les damos también la palabra, los podemos transmitir aquí en vivo también o nos pueden dejar los comentarios también en el chat. Pero no sé si alguien se anima por acá a hacer algún comentario. Sí, Ulises, te va a pasar el micrófono. Y por supuesto, ¿ya? Sí. Bien, muchas gracias Cecilia por tu trabajo. Creo que a todos nos gustó mucho. En efecto, pues abre siempre, ¿no? La posibilidad de acercarnos al ámbito cultural y su relación con el trabajo, no específicamente a las artes, ¿no? Creo que lo que también nos ayudó bastante fue que dieras el complemento de la exposición, ¿no? Siempre vamos a tener esa limitante de que son muy pocas cuartillas para poder tener un panorama mucho más completo, articulado, pero creo que siempre se entiende, ¿no? Me iría yo un poco más del lado de una cuestión por ahí técnica, que sería la primera que preguntaría. Estas listas de socios que nos permiten identificar un poco más el panorama participativo y de membresía de la propia agrupación que estudias, ¿las tomaste del periódico La Armonía? Esa era, pues, se contesta muy rápido, nada más era por ahí una duda, ¿no? Ahora bien, lo que un poco más en el sentido de esta distinción social también, a cada momento que se cita a Melesio, sí hay una consonancia con el, el-
la distancia que se debe de tomar sobre esto que tú denominas la música ligera, ¿no? La idea de un pueblo inculto, que sus divertimentos son de otra naturaleza, la dificultad de comprender y acceder precisamente al entendimiento y a la apreciación, etcétera. Pero yo tengo por ahí como justamente esa duda. ¿Eso acaso no entra en conflicto un poco con precisamente las dificultades que atraviesa este grupo de músicos al depender a lo mejor de algunos actos públicos festivos donde a las personas que deben divertir son precisamente otra vez ese público, porque vaya, los ejemplos ahí están de sobra, ¿no? La inauguración del ferrocarril, los homenajes al trabajo, bien interesantes, están la festividad del 5 de mayo, está, por ejemplo, lo del 16 de septiembre, vuelven a referir a un divertimento popular, sí, a lo mejor ya con una carga cívica, política, educativa, pero de nueva cuenta me parece ahí como que, ¿cómo podríamos entonces explicarlo? Efectivamente, ya lo comentaba de una manera muy puntual nuestro comentarista, ¿cuál sería entonces, a final de cuentas, esa posición social, ¿no? Que, ¿cómo nos ayudaría un poco más esto a entenderlo, ¿no? Esa era como algo que me cuesta un poquito también a mí de trabajo en el texto distinguir, ¿no? Pero bueno, me parece que habrá ahora tiempo un poco para discutirlo. Y por último, me quedo con una duda, discutía con un colega músico precisamente, esta imagen de Melesio, que sí lo conocen los músicos hoy en día, afortunadamente, la gente que se educa en la música lo ubica muy bien, y ellos me preguntaban justamente, tratar de ser vocero un poco de ellos, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre esta agrupación Melesio y las bandas de música militares? ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿se salen algunos de estas agrupaciones para ir al ejército o viceversa? ¿Cuál es el contacto, no? Sobre todo porque ellos me comentaban que desde finales del siglo XIX, ya muy dentro ya del porfiriato, pues los músicos que se solicitan para los actos cívicos y públicos, pues ya son bandas tipo de policía, como la que toca el 1 de Mayo, ya pero antes, ¿no? Cuando hay todos estos festejos que se hacen, se recurre a bandas militares, ¿no? Entonces, estas personas también son producto o resultado un poco de los esfuerzos de este organismo que tú nos estás presentando. Esa sería quizá la última parte que me gustaría comentar. Gracias. Ujú. Muchas gracias a Ulises. Si hubiera alguien más, sí, por acá está Sureya. Sureya. Gracias. Primero, Cecilia, me disfruté muchísimo tu texto, también tu exposición, tienes una voz muy grata de escuchar. Y disfruté también mucho los comentarios. Muchas gracias, siento que he aprendido bastante en esta sesión. Y tengo solo preguntas bastante curiosas. Yo entiendo que es incluso ahora complicado para la gente que se dedica a las artes, no solamente con la música, pasa con la música, pasa mucho con la danza, que es un área que es mucho más cercana a mí, que es muy difícil que se les reconozca como trabajadores y que sigue habiendo ese problema de cómo vamos a proponer reglamentaciones para tener contratos justos y que además las instituciones se hagan cargo de, no sé, nuestras jubilaciones que no tienen, ¿no? O que se les reconozca todo el trabajo que hacen de ensayo, de entrenamiento, de aprendizaje, en este caso de los instrumentos musicales. Entonces, en esta época hay algo, alguna discusión, algún debate que esté específicamente enfocado en, por ejemplo, en qué tipo de salarios debían tener, porque lo que anotas en el texto, anotas algunos montos, ¿no? Como las mesadas que recibía, que tiene más que ver con un asunto de mecenazgo y que parece que las artes siguen con ese problema, ¿no? Que se sigue perpetuando con otras figuras esa situación de mecenazgo, que quizá ya no es el noble que les está dando dinero, pero están dependiendo de becas, siguen dependiendo de becas, siguen dependiendo de estos recursos institucionales, porque en realidad no hay un mercado laboral claro. Y me llamó mucho la atención que se habla eso de que cayó hueso, porque los músicos siguen hablando así, siguen diciendo exactamente lo mismo. Es que ahora cayó hueso, entonces no puedo hacerse porque cayó hueso y vamos a ir a perseguirlo, ¿no? Entonces no sabes de qué época es si es de esta época, esta frase que es muy interesante que se siga usando y estaría bueno como que igual hasta hicieras un articulito de difusión que hablara sobre este uso del léxico entre los músicos que se mantiene desde entonces. Y y claro, si tocaban, no sé, en un funeral, si tocaban en una inauguración, si tenían que estar componiendo partituras, si tocaban en un teatro y demás,
¿hay alguna referencia por ahí en archivo, en este periódico que revisaste, sobre los montos que recibían? O también en este mismo diario de Melesio. A mí me interesa también la historia de la música, no me he metido tanto ahí, pero yo más bien soy cercana a los Revueltas y a Silvestre Revueltas, y es muy, muy triste ver cómo siempre estaba pasándola mal. Siempre, o sea, siempre ando bruja, lee sus cartas y siempre le está pasando mal. Y es el gran músico y está, le están aplaudiendo en España, la República Española, y no tenía ni siquiera que ponerse. Entonces, si hay una situación de precariedad de los músicos que al mismo tiempo contrasta con un reconocimiento social que tienen como el maestro, ¿no? Que hasta la fecha se dicen maestro y se tratan de maestro, pero siempre hay un asunto de precariedad. Y si no recurren a la docencia, entonces prácticamente no hay un ingreso fijo que puedan tener. Entonces, ¿cómo podrías, para ampliar también tu trabajo, caracterizar a los músicos como trabajadores en sus particularidades, ¿no? En sus problemáticas particulares del oficio, ¿no? Porque quizá, independientemente de si la mutualista funcionaba como mutualista o no, o si si había un gremio reconocido, un sindicato reconocido que estuviera apelando, como otros sindicatos, a los derechos laborales, hay un trabajo muy específico que hacen los músicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo es que se relacionaban con el entorno y podían lidiar entre el mecenazgo y los pagos de repente de salarios, estos huesos que salían, y para que los puedas ubicar bien como trabajadores y caracterizar como trabajadores en su particularidad? Sí. Muchas gracias, Surella. ¿Alguien más? Sí, Carlos. Carlos, luego. Bueno, buenas tardes a todos. Igual me uno a las felicitaciones por la exposición. Me llamó mucho la atención tu trabajo y por eso estoy aquí, dado que no soy parte del seminario como tal. Un par de cuestionamientos que me surgieron a raíz de tu texto y uno tiene que ver con la cuestión del repertorio. Si sabes o si has rastreado que dentro de la sociedad haya habido algún tipo de apertura hacia el repertorio popular o simplemente era repertorio culto. Porque ciertamente se dice, no, pues es democrático, es chalala, pero de verdad hay una integración, por ejemplo, de esta parte de lo que llamaban los sonecitos de la tierra y esta música que es de, digamos, que se consideró ya después muy nacional. Mm. Eso por un lado. Y por el otro, en la cuestión de los instrumentos, ¿has indagado acerca de si dentro de la sociedad también se incluían instrumentos, digamos, nativos del país? Me refiero, por ejemplo, a vihuelas, jaranas, etcétera. ¿O simplemente eran violines, violas, y toda la instrumentación que una orquesta puede tener? Ujú. Sería básicamente eso. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si haya alguien más o en la plataforma. Sí, Gabe también, Miguel, y luego él. Sí, para Miguel. yo ser breve, Sí. así será. Creo que pensamos mucho, coincidimos en lo que planteamos, de hecho también con el comentarista, de pensar de qué músicos estamos hablando como primera parte del asunto, ¿no? De qué tipo de músicos y dónde están situados como en esta sociedad de este momento. Creo que eso también lo comparto justamente con lo que acaban de comentar, particularmente por lo difícil que era la defensa de los derechos y se pensaba incluso como derechos de los músicos en una sociedad que los va a proteger, ¿no? De qué o de quién, o garantizar, particularmente, pues que tengan un salario como se va mostrando en el ejemplo de Melesio, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo que coincido justamente con esta parte de pensar qué tipo de músicos son, de dónde están, y todo esto de que, bueno, si a Melesio le pasan esas cosas, como apuntaba Surella, pues qué le van a pasar a los demás, ¿no? Si él está codeándose con los Escandón y con los Martínez de la Torre, pues los demás va a ser todavía mucho más complicado. Pero creo que esa es la parte que más me movió. Yo creo que lo que acabas de explicar, que es un acercamiento, como una especie de deuda, creo que en las investigaciones vamos generando como una especie de deudas de cosas que quisimos y a la mera hora tratamos de regresar, y que ahora que lo explicas y toda la presencia que has tenido en el seminario, creo que hace sentido de hacia dónde estás buscando esta parte, ¿no? Y creo que es muy interesante, creo que va
a avanzar hacia otros derroteros y bueno, ojalá que puedas o que acompañemos en el seminario, que por cierto, todos los que vienen al seminario son parte del seminario, entonces estás incluido ahí. Y nada más quisiera apuntar dos cosas, ¿no? Pues después de esta breve introducción, apunté la parte del ayuntamiento porque me parecería importante reconocer cuál era, eso es lo que plantea Melesio, el ayuntamiento, pero cuál era la posición del gobierno respecto a los músicos y nuevamente a cuáles músicos, porque seguramente a los músicos de la gayola o de la música ligera o estos músicos seguramente pues eran censurados, incluso hasta prohibidos los lugares en donde se presentaban y que eran espacios de sociabilidades incluso de otros tipos, no solo de ir a escuchar música que era parte de, pero si a ellos había una censura, había pues una persecución y cuál era la otra parte de si existía una especie de política de cultura o de política musical por parte del gobierno. Acá se habla del ayuntamiento, habría que pensar en los otros espacios de poder político y creo que eso sería importante. Y eso me lleva a pensar en la parte del riesgo. Bueno, nada más es una cosa ahí, no es anecdótica, sino que en el riesgo hay mucho el sesgo de ver los riesgos del pasado desde nuestra perspectiva del presente. Me parece que acá la cuestión de la música nos es muy, o por lo menos a mí y por lo que escuché de los colegas, de las colegas, es que también vamos con una especie de sesgo desde ahora, desde lo que vemos a nuestro alrededor sobre la música y particularmente a todas estas compañeras y compañeros que tenemos y que se dedican a esta parte o que se tratan de dedicar y que al final tienen que tener otros trabajos o se dedican a otras cosas justamente para poder mantener esto de la música que pareciera una especie de hobby en la cual pues me dedico cuando hay tiempo, cuando hay dinero. Entonces creo que eso habla un poco pues de la sociedad en su conjunto, donde la música o los músicos y las músicas como trabajadoras y trabajadores, pues parece que no encuentran su lugar. Parece que la sociedad es como si quisiera a unos y no quisiera a otros, ¿no? Pero no es por los gustos musicales, sino me parece que es por la misma estructura de la sociedad, cómo está configurada de forma económica, social y política, en la cual pues unos se merecen prácticamente que tengan las carretadas de millones de dólares y otros pues que estén en las calles pidiendo una moneda por la canción que se están echando, ¿no? Entonces me parece que eso responde a la misma división social de la estructura socioeconómica en la cual pues la música va a encontrar uno de sus reflejos justamente en la música, porque una de las ponencias que sucedieron o de las presentaciones, que en realidad fue una conferencia magistral de la doctora Rocío Guadarrama, justamente ella lo veía desde el presente y ahora hace sentido eso que ella planteaba al reconocer las problemáticas que existían en esto que ahora se denomina industrias culturales, donde prácticamente las y los trabajadores y trabajadoras que se estaban dedicando a estas esferas del trabajo, pues no encontraban justamente en primera ni su papel como trabajadoras y por otro lado, pues no encontraban tampoco una forma de mantener esto que estaban realizando. Creo que eso es algo que habría que pensarlo, habría que regresar tal vez a esa conferencia y encontrar algunas claves de interpretación que nos ayuden, que están en el presente, porque también nosotros y nosotras lo hemos hecho ahora, ver esta parte del pasado desde el presente. Y por eso me hizo sentido la parte del ayuntamiento y del gobierno, porque al final pareciera que estos gobiernos hacen lo mismo, ¿no? O sea, de ahora. O sea, utilizo el trabajo que estás realizando y te doy cualquier cosa. Y es más, tienes que agradecerme porque te estoy potenciando frente a un público el cual te está escuchando y bueno, pues de ahí ya te vas a hacer rico en algún momento, ¿no? Etcétera, ¿no? Con difusión. Eso te pago con difusión. Este Melesio dice, te dan una medalla de cobre. Bueno, ahora te dan una... Ay, bueno, perdón. Perdón, amigo. Bueno, sí las trajimos, sí las imprimimos. No, sí estaban a color. Sí estaban. Pero bueno, ya saben a lo que me refería del ayuntamiento, ¿no? Y por otra parte, para terminar, ese era lo otro. Me parece que esta mercantilización o estas dinámicas
en las cuales atraviesan todo el trabajo musical, hay también una especie de, pues de contra esto, ¿no? O sea, como una resistencia, por decirlo, que yo creo que estos músicos escogerían otras palabras, que particularmente lo vemos ya hacia el siglo XX, ¿no? Bueno, por lo menos uno que le ha gustado esta música de protesta, que lo englobamos en general, en la cual, por ejemplo, ahora que estamos leyendo el libro de León Chávez, que no quiero hacer comercial, pero el 22 de noviembre en San Juan Ixhuatepec, en la taquería el 17, bueno, que es una sala cultural, vamos a presentar el libro de León Chávez. Y bueno, pues él en sus primeras recorridos en el 65, cuando él entra a un espacio cultural que participa no con música, sino con una pintura, él encuentra que estos circuitos están prácticamente copados por una élite y que les es imposible a ellos entrar dentro de estos grandes concursos y dentro de estos grandes festivales, y pues es como el desencanto y decir, bueno, pues ahora lo que sucede es que vamos a hacer el teatro, el arte, la pintura y la música desde los barrios, y pues se van a los barrios desde antes de esto que se ha pensado como la gran coyuntura que es el 68, desde antes ya están ligados a los barrios haciendo otra cosa, ¿no? Otra música, otro arte que se espera otra retribución, ¿no? Y creo que la retribución no es tanto de mérito que reconozcan, de hecho, me parece que tal vez León Chávez es uno de los ejemplos, sino que es el avance de la colectividad, la organización, la toma de conciencia, como que se busca otras cosas, ¿no? Y eso, bueno, a lo mejor sí ahí sería un anacronismo de mi parte, no sé si hay un reflejo o se pudiese rastrear algo dentro de esta sociedad donde está floreciendo la sociedad filarmónica, ¿no? Eso creo que sería interesante. Pero bueno, muchas gracias por tu texto, Cecilia, y acá Ya nos estamos. da miedo cuando dices que vas a hablar poco. Eric. Sí, pues muchas gracias y de acuerdo con nuestro compañero comentarista en cuanto a, bueno, y lo han señalado también, ¿no? Que ha sido una lectura muy sencilla, muy amena, y me dio curiosidad, ahorita pensando en esto que comentaba, acerca de que, bueno, una sociedad mutualista, pero como de clase medias quizás para arriba, quién sabe, viendo esta breve reseña histórica que haces de la sociedad, comentas que en el 77, ¿no? De ese siglo, se cierra, se termina y el Estado es el que adopta el conservatorio para administrarlo y demás. Ahí tal vez estaría interesante, digo, tu tema es la sociedad, ¿no? Pero tal vez para expandir un poco, pensando en esta transformación de una sociedad de gente interesada en el arte por su interés personal, a un conservatorio manejado por el Estado, si hay alguna transformación en la manera en la que los profesores se autoconciben, ¿no? O sea, pasas de, es que estamos aquí voluntariamente, sí, tal vez una remuneración, pero lo queremos hacer. Aún, ahora sí es un trabajo, quizás bien pagado, quizás no pagado incluso, pero ya es como que a una parte del Estado, ¿no? Parte de la estructura. Entonces, ahí quizás sería interesante ver esta transición de un espacio al otro, ¿no? Y ahorita que mencionaste al principio, ¿no? Que tú trabajaste desde la sociabilidad, eso a mí se me hace muy interesante, es algo que me gusta mucho. Y me gustaría, tal vez no está aquí como tal, pero me gustaría que pudieras por lo menos un acercamiento a eso, ¿no? O sea, hablas de que es un espacio de, este, ¿cómo lo señalas? Como de motor, como de síntoma. ¿En qué manera se expresó eso? Si es que hay manera de recuperar este tipo de información, ¿no? ¿Cómo es que se manifestaron estas expresiones que tú mencionas en el día a día o en el ir y venir de las propias mujeres que estaban dentro, de los propios profesores, de los miembros de la sociedad? Eh, Porque es muy interesante, es un espacio cerrado, ¿no? Porque si bien ellos tratan de llevarlo de alguna manera a un espacio más, perdón, a un público más amplio, sigue siendo un espacio muy cerrado para gente muy especializada, que bueno, tenemos ideas republicanas por conveniencia, sí o no, pero cómo se manifiesta dentro, ¿no? Ujú. Y para yo sí mantenerlo en corto, aquí lo dejo. Muchas gracias.
No, es broma, es broma. Es broma, es broma. No sé si habrá algún otro comentario en línea o alguna mano en línea. No, no. Ok. No sé si alguien más. ¿Puedo? ¿Sí puedo? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Vale, ok. Sí, muy brevemente. eh, pues muchas gracias. Coincido con el interés en el texto. Yo quizás tengo una lectura un poquito diferente a la que se ha dado, porque me parece que tanto en la presentación como en el trabajo, sí hay un esfuerzo que me parece interesante de lo que yo llamaría como un proceso de autoidentificación y que se hace mucho más evidente en la presentación. Entonces, el proceso de autoidentificación de los propios músicos, ¿no? Y cómo definen el pueblo, cómo definen la música, cómo definen una relación laboral en su imaginación con los que ellos creen que están trabajando. Entonces creo que puede ser por ese lado donde hay mucho para decir la relación laboral. Creo que hay muy buenos ejemplos, de nuevo en la presentación, donde sí se dan unos procesos de distinción de clase ahí sí sería interesante historiar, porque no sé qué tan viable sea como tratar de identificar este grupo de personas en una clase específica y dejarla como muy congelada en el tiempo y no ver todos esos procesos de relación laboral que a veces son muy difusos, pero precisamente porque son tan difusos, hacen del análisis histórico algo bien interesante. Pues porque si uno entra a trabajar con la relación entre capital y trabajo, es difícil ubicar a estas personas. Pero si uno empieza a jugar un poco con la autoidentificación, las formas de distinción y las relaciones laborales, creo que puede dar un poco más de riqueza argumentativa y eso es lo que me parece que veo en mi lectura, tanto en la presentación como en el borrador que presentaste. Gracias a Ricardo López. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera señalar algo acá en la sala? ¿Una otra cosa? ¿Sí? ¿Carlos? ¿Qué quieres decir? Un segundito, ya. Le agregamos mi comentario, que yo espero no ser largo, y ya le pasamos la palabra a Cecilia para que responda. Bueno, yo estoy de acuerdo, no voy a reiterar lo que ya dijeron, porque no vale la pena, pero yo creo que sí valdría la pena hacer una reflexión sobre el trabajo, sobre qué tipo de trabajo hay. Y creo que eso ayudaría mucho para conseguir el objetivo que te estás proponiendo, Cecilia. Me parece bueno, que todos estos textos o investigaciones que retoman otras formas de trabajo que no son las habituales, que son los artesanos, tal vez los profesores, por ejemplo, que también puede ser una ocupación mucho más tradicional, los empleados, los obreros, a veces es mucho más fácil, ¿no? Cuando se abordan desde la dinámica del trabajo. Pero si pensamos un poco en un concepto ampliado de trabajo, estarían estos sujetos, ¿no? Estarían tanto quienes están, o quienes forman parte de una asociación filarmónica, como otros sujetos que se han mencionado acá, que son músicos y que tienen otros lugares de trabajo, en las calles o en otros lugares, ¿no? En donde hay otra forma, pero habría que pensarlo eso, como pensar una noción de trabajo un poco más amplia que permita incluir a estos trabajadores. Y creo que ahí sí la sociología laboral puede ayudar un poco en ese sentido de cuando se habla de estos asuntos de trabajo no clásico, en donde incluso se puede mencionar qué papel ocupa quien escucha, ¿no? En el cual no solamente, o sea, acá no es solamente quien hace la actividad, sino también quien está escuchando, el Claro, público, que porque depende. depende de un público de alguna manera y que ahí valdría la pena también pensarlo en ese sentido. Entonces, me parece que sí, además de lo que ya han dicho, con lo cual estoy de acuerdo, valdría la pena pensarlo desde ese lado y hacer y decir algo al respecto, ¿no? Porque no dar por hecho una noción de trabajo indistinta, sino pensar que cuando hablamos de los músicos
a qué tipo de trabajo estamos refiriéndonos, ¿no? Ujú. Que sí, yo creo que es trabajo, pero cómo poderlo caracterizar. Eso de un lado, y del otro lado tendría que ver con el asunto de esta Sociedad Filarmónica Mexicana. No es, yo coincidiría con Luis en que realmente no parece que sea una sociedad de ayuda mutua y que tenga esa finalidad de mutualidad, ¿no? Que era como el sentido de una mutualidad, el sentido de ayudarse, ¿no? De brindar una ayuda o de establecer eso. Sí, pero sí vale la pena entenderla como una sociabilidad de un lado, pero también como una asociación de otro. Y ahí creo que tú lo citas, ese texto ya clásico de Carlos Illades, de la República del Trabajo. Hay un capítulo ahí que aborda la asociación justamente y hace algunos, lo tengo fresco porque lo discutimos hace poco en una clase, y él hace referencia a algunas cosas que en tu caso estarían contraviniendo como las características de estas asociaciones, vistas en un ámbito más amplio, que no solamente son las mutualidades como tal, específicamente aquellas que están relacionadas con la ayuda mutua, sino este otro tipo de asociaciones más amplias dedicadas a otro tipo de asuntos, desde asuntos culturales a la defensa de un oficio, una asociación profesional o de qué estamos hablando, ¿no? O sea, también valdría la pena caracterizarla un poco mejor y pensar incluso en esto. Él dice que en estas asociaciones, él no está hablando de las mutualidades, sino de las asociaciones, no había mucha participación femenina. Lo que aquí se rompe, y se rompe en términos de algo que creo que Luis lo decía, también ahora Ricardo, en términos de clase también, ¿no? O sea, no estamos hablando de todas las mujeres, sino de cierto tipo de mujeres que pueden acceder a este tipo de asociación. Entonces creo que ahí también hay una oportunidad para que tú dijeras algo en torno a qué significa una asociación o qué es una asociación o qué es esta asociación en términos del asociacionismo del siglo XIX, ¿no? Ubicado en el siglo XIX, ubicarla dentro de ese universo y ver sus propias características y hacia dónde apuntan. Ya nos contarás ahora que te dejamos hablar luego de los reclamos de Carlos, porque hables. Vamos a escucharte también para saber si cuáles eran las funciones y si realmente iba más allá de esta promoción cultural que decía Luis o tenía otros, hay evidencias de una defensa de una profesión específica, ¿no? De un oficio o de qué o a quiénes está defendiendo a todos, está defendiendo a algunos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya para que hables tú y ya demos paso Bueno, a tu réplica. Hay un comentario. ¿Sí? ¿Un comentario? Sí. Ah, me lo mandaste. Ok, lo vamos a leer, perdón, Cecilia. Dice Héctor Alejandro, felicidades por su trabajo, solo por preguntar si los integrantes de la Sociedad Filarmónica se atendían en algún hospital en específico y se ha localizado registro de algunas enfermedades de los músicos. Gracias y saludos. no, hombre, gracias a ustedes, a todas las personas que han comentado, me sirven un montón sus preguntas, sus observaciones. Muchas gracias, de verdad. A ver, primero, claro que es una asociación mutualista y tengo pruebas. Por favor, tengo pruebas. No, en mi tesis de maestría eso sí lo alcancé a ver con más cuidado, ¿no? Claro, a ver, es una asociación mutualista porque sí auxilia a los músicos en varias instancias. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente el año, me parece que es en 73 o entre 71 y 73, un violinista, Antonio Aduna, se muere. Y se hace una serie de conciertos para conseguir dinero para la viuda de este violinista, ¿no? Se hacen los conciertos, incluso en los periódicos se publica la cantidad de dinero que se logra acopiar, ¿no? Para esta viuda. Y como ese tipo de instancias, hay por lo menos otras dos, ¿no? En el sentido de que sí,
se organizan como sociedad de conciertos para conseguir dinero para auxiliar a los músicos. También tienen relación con otras sociedades filarmónicas en otras partes de la República. Y sí, em, como decía, me parece que una persona que comentó al principio, hasta ahí acaba sus facultades como órgano de ayuda mutua. Que por cierto, también eso se hace explícito en los primeros reglamentos y en el primer reglamento orgánico de la Sociedad Filarmónica Mexicana. No es solo poner una escuela, sino también auxiliar a los músicos en momentos de necesidad con los fondos de una caja de ahorro colectiva. Eso lo dicen ellos así tal cual, ¿no? Y también es muy interesante, tal como me señalaba Luis, em, que se habla específicamente de favorecer a los hijos de los músicos en la formación. Y en efecto, Luis me decía, bueno, pero no es la formación en general, ¿no? Los están formando como músicos. Pues sí, exacto. Muy al estilo de los antiguos gremios, ¿no? Se trata de reproducir el oficio y de mantenerlo dentro de la misma familia, ¿no? En ese sentido, la Sociedad Filarmónica pues está repitiendo una estructura em, muy vista, ¿no? Ahora bien, sí es cierto que la Sociedad Filarmónica, por las personas que estaban ahí, y sobre todo esto es muy importante, por cómo en su junta directiva se enquista una misma élite que en los primeros años de la Sociedad Filarmónica, la junta directiva como que era mucho más diversa y había músicos. Es muy interesante que a raíz de 1870 más o menos, en la junta directiva de la Sociedad Filarmónica se empiezan a repetir las mismas personas y los músicos dejan de estar como directores. Quienes se enquistan son Rafael Martínez de la Torre, José María Iglesias, Eduardo Liceaga, ya cuando en los tiempos de Lerdo va a ser el presidente honorario de la asociación, entonces eso lo hace em, por eso es muy claro que la Sociedad Filarmónica sí termina siendo un club lerdista en los hechos, ¿no? Se vuelve, sí, una asociación mutualista, pero también como un grupo de interés, un círculo de relaciones personales para las élites gobernantes, ¿no? Y en ese sentido, pues, em, quizá me faltaría aclarar eso, ¿no? Y tiene que ver con los matices y el reconocimiento de las limitaciones de esta sociedad a los que me invita Luis de Pablo y que yo estoy totalmente de acuerdo de que es muy necesario, ¿no? A lo que voy es que sí funciona, a lo largo de su historia, la Sociedad Filarmónica sí funciona y sí cumple las facultades de una asociación mutualista y al mismo tiempo es también un club de élites por sus directores, ¿no? Por el cariz que empiezan a tener sus conciertos privados y sus conciertos públicos, como que hace las dos. Y en ese sentido, pues retomo la invitación que me está haciendo Mario, ¿no? Y es cierto, o sea, me falta reflexionar más acerca de cómo podría yo caracterizar entonces, ¿no? La naturaleza de esta sociedad filarmónica, ¿no? Porque pues sí es mutualidad, pero es también club, es entonces, ¿qué, no? Con esto que les estoy contando, pues con estos elementos quizá puedo empezar a tejer más fino, ¿no? Mostrando esta complejidad y estos asegúnes de cómo funcionó en los hechos. También es cierto que me decía Luis de Pablo, bueno, ellos no terminan funcionando como un sindicato, no, pues no les da tiempo, ¿no? Para cuando la Sociedad Filarmónica se disuelve, ellos ya habían devenido, como les digo, más en este club, ¿no? Llega un momento a raíz de como en 1875, en donde, a ver, es que en los primeros años de la Sociedad Filarmónica, como que había una participación mucho más, vamos a decirla, abierta a las bases de la asociación, ¿no? En donde sí había un montón de músicos y como les decía, médicos, ingenieros, un montón de mujeres, ¿no? Y todos ellos participan en los conciertos públicos, en los recitales privados se hacen crónicas de ellos en el periódico, ¿no? Tienen un gran prestigio, pero hacia el final hacia los años finales de la asociación, como que deja de haber la misma vida
la misma vitalidad que había tenido como que se diluye un poco y los conciertos privados empiezan a ser más bien como funciones en honor de Sebastián Lerdo de Tejada y que si ya vino algún ministro de España y que si ya vino algún ministro de Cuba, ¿no? Como que llega un momento en donde, no sé cómo decirlo, que se rigidiza un poquito la vida interna de la sociedad filarmónica, ¿no? Pierde un poco esta cualidad como de tertulia que había tenido al principio, se vuelve más esto como un círculo privado, pero de la oficialidad raro, ¿no? Em, y eso que medio que la anquilosa, ¿no? Y quizás sí, me tendría que volver a clavarme, ¿no? Para ver a dónde se fueron los músicos, ¿no? Para ese momento, ¿no? Si les seguía sirviendo justo como este mecanismo de ayuda mutua o si solo ya había devenido como en un rincón de tertulias de los ricachos. Me faltaría ver, ¿no? Volver a ver, pues, em, ¿a qué iba? Ah, entonces eso, pues sí, quizá al final en sus últimos días la Sociedad Filarmónica quizá ya no responde tanto a los intereses de los músicos como gremio, que también hay que decir, lo que yo alcancé a ver en estos poquitos años que he estudiado, es que este gremio es muy peleonero, está muy dividido y tienen muchos grupitos distintos. Hay un montón de sociedades filarmónicas en cada estado, ¿no? En cada ciudad hay varias. Em, y como intenté mostrar un poco en mi trabajo con lo que encontré también el testimonio de Morales, pues es que eso, ¿no? Por ejemplo, hablando del hueso, a mí eso yo casi me paré a bailar cuando lo vi, ¿no? Porque en su diario Melesio Morales explica que los músicos le dicen así al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es algo, no sé si será más antiguo que el siglo XIX, pero de esas épocas Melesio en su diario se siente impelido a explicar que eso es algo como un argot de los músicos ya muy hecho, ¿no? Entonces, por lo menos de los 60 y el 19 sí es esa expresión, seguro de antes. Em, ¿A qué iba? Bueno, los músicos son un gremio peleonero, la sociedad filarmónica al principio sí actúa como mutualidad, ya luego se anquilosa, em, y al final parece que es realmente el conservatorio, la institucionalización del conservatorio es lo que les permite como continuar este círculo de élite, estos músicos, esta élite de los músicos que consigue un puesto en el conservatorio, van a ser ahí un poco como su trinchera para reproducir su autoridad, ¿no? Y para reproducir su lugar elitista, ¿no? Que por supuesto no será el único, ¿no? Pero como sabemos, y de nuevo esto, y retomo lo que me llevan diciendo, ¿no? Quizá la Sociedad Filarmónica es el origen de este círculo elitista de los músicos, ¿no? Que se van a enquistar en el conservatorio y que después van a ser los que definan la música académica, ¿no? En el conservatorio es donde va a salir Revueltas, donde va a salir Ricardo Castro, em, Manuel M. Ponce, pero ellos son una generación bastante posterior a la de estos, ¿no? No sé, Silvestre Revueltas, bueno, Ricardo Castro ya conoció a Melesio Morales, fueron sus alumnos, pero después, ¿quién seguiría? Manuel M. Ponce, se me está olvidando alguien. Ay, Carlos Chávez. Carlos Chávez, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, son más o menos de la misma generación, pero ellos ya estudian en los 1900, en la vuelta del siglo, y a ellos ya les toca un conservatorio muy consolidado, ¿no? Un conservatorio porfiriano que ya tiene partidas mucho más decentes. Em, También eso tiene que ver, ¿no? Me preguntaba Surella, ¿no? Como sobre los salarios, ¿no? Sobre la precariedad. em, sí, que si tengo los salarios de los artistas, hablábamos sobre comparándolo con la situación actual de los músicos y de los artistas, lo difícil que la siguen pasando. Claro, pero bueno, a ver, y yo no digo que sea suficiente, ¿no? Pero los músicos y los creadores, los creadores de hoy ya tienen becas. Estamos en el 19, eso todavía no existe y de hecho justo mucho el mérito de esta generación de músicos precisamente es que son los primeros que empiezan a articular los argumentos de por qué al Estado le corresponde proteger las artes. Y empieza de una manera muy incipiente, ¿no? Justamente
el argumento fuerte que los músicos de esta época tienen a su favor es el nacionalismo, ¿no? Es esta creencia de que la música, de que cultivar la música es una manera de contribuir al progreso y que esto, por cierto, que Luis de Pablo lo expone de manera maravillosa en su libro, esta creencia también muy romántica de que los mexicanos somos naturalmente aptos para la música, de que México es, decían, la Italia de América, que aquí por el terreno y el clima y el genio del pueblo, somos naturalmente proclives a ser grandes músicos y por lo tanto fomentar la educación musical es una manera de engrandecer a la patria. Y bueno, ese es el argumento que les permite presentarse ante los gobiernos y decir, denos dinero, ayuden a la escuela, ¿no? Reconozcanla como una institución oficial. Generaciones posteriores, supongo que esto se logra institucionalizar hasta los años 20 con Vasconcelos, ¿no? Van a ser hasta esa generación que se logren institucionalizar los primeros esfuerzos ya bien para apoyar a los artistas, ¿no? Pero dependió mucho de estos primeros esfuerzos incipientes, ¿no? Y que bueno, también nos recuerdan de lo importante que fueron pues las élites privadas y los particulares para empezar a poner los primeros cimientos, ¿no? De esas instituciones que luego el Estado se apropia, ¿no? Y vuelve otra cosa. Em, hasta aquí como voy, déjenme ver, hubo varias preguntas, ¿dónde ubicar estos músicos? Las listas de socios, ¿dónde están? Se publican en La Armonía, pero La Armonía dura poquito, dura solo como un año o año y medio, y en los años posteriores se van a ir publicando en otros periódicos. No siempre completas, pero se pueden reconstruir porque cuando se hacen crónicas de los conciertos privados, por ejemplo, o de los públicos, se habla de quiénes están participando. También porque se publican los programas de estudios del conservatorio y ahí se ve quiénes eran los profesores, como la planta laboral, ¿no? Del conservatorio. Y esto buenísimo, ¿no? Me preguntaba también Carlos y Ulises, lo voy a juntar, el conflicto de cómo ser una sociedad filarmónica que anda pontificando sobre qué es la buena música y cómo al mismo tiempo apelar a que el público te vaya a ver, ¿no? Si es que entendí que iba por ahí la pregunta. Y esto es bien interesante en el caso de la sociedad filarmónica. Son súper incongruentes con ellos mismos. Y porque un poco la situación los obliga, ¿no? Y también porque entre ellos mismos hay mucho debate y muchas diferencias estilísticas. Esto que, por cierto, a mí es otra de las grandes frustraciones. Quizá en el futuro yo descubra que tengo una vena musical y que no soy una negada para esos talentos. En mi tesis y hasta ahora yo no sé nada de música, yo no toco ni la puerta, yo no leo partituras, entonces no pude meterme a eso, pero sí que en los documentos y a lo largo de mi tesis encontré en muchas instancias que entre la sociedad filarmónica pues hay eso, hay debates estilísticos fuertes, ¿no? Este caso también lo conoce muy bien Luis de Pablo. En 1870 se celebran, o 71, se celebran 100 años del natalicio de Beethoven y se organiza un festival de música clásica, de música sinfónica, que le pusieron Festival Mexicano. Hubo muchos problemas para llevarlo a cabo. Era un programa muy ambicioso. Se iba a presentar en 2 funciones consecutivas, pero al final no se logra porque Margarita Maza se muere de último momento, entonces hubo que posponer la segunda función. Una serie de problemas ese año para la Sociedad Filarmónica fue horrible. Esto interesante, por ejemplo, los obreros del Orfeón, en ese momento el gobierno se los lleva en la leva para combatir a Porfirio Díaz en sublevado con la Noria, ¿no? Entonces la Sociedad Filarmónica se queda sin coros, no puede hacer su festival, en fin, un verdadero desastre. Y es muy interesante el tema del Festival Mexicano, porque además de todos estos problemas, dentro de los filarmónicos hubo un pleito fuerte, porque dentro de la filarmónica había muchos que estaban a favor de lo que se consideraba que era la música ligera, la música lírica, ¿no?
las óperas tradicionales. Y había otro sector, otro bando, ¿no? Que decía, no, lo que hay que tocar es música clásica y Beethoven y Mendelssohn y la música intelectual, que solo es música para ir a estar así, clavarte bien hondo. Y entre ellos hay peleas, ¿no? Esto lo dice Antonio García Cubas en una memoria sobre los trabajos de la Filarmónica. Al final logran ponerse de acuerdo, pero entre ellos se pelean. Y ellos se enfrentan con que a fuerza, para que la gente vaya a sus conciertos, tienen que hacer lo que iba en contra de sus principios puristas, ¿no? Que es ser misceláneos. No, la gente no va a escuchar una sinfonía entera o toda esta clavadez de la música clásica, pues hay que ponerles una ópera, hay que, incluso por ahí, bueno, esto obviamente lo decía un cronista burlándose, ¿no? De cómo una de las reacciones, una de las primeras funciones del Festival Mexicano le fue bien, pero más o menos, no tanto, ¿no? Y esta crónica lo comentaba así, ¿no? Como de, bueno, el público que asistió salió muy complacido, pero no fue mucha gente. A ver si poniéndoles un cancán en el intermedio se animan, ¿no? Entonces un poco era eso, ¿no? La Sociedad Filarmónica, uno ve sus programas y son realmente muy de chile, de mole y de dulce, ¿no? Y eso era un poco pues la necesidad comercial, ¿no? Entonces, bueno, como que hacen de las dos. En el discurso son de pronto muy vanguardistas, muy progresistas, pero en la práctica pues no dejan de apelar a lo que venden, ¿no? Y a lo que les va a conseguir buen público. Mm, eso. Y esto es algo bonito, ¿no? Carlos, que sí, en su repertorio hay música popular. Em, no popular en el sentido de sonecitos de la tierra o de jarabes, pero, y esto es un pero bien importante, justamente los músicos que están en la Sociedad Filarmónica van a ser de los primeros que po- parte de su producción tienen una vocación que van a llamar después nacionalismo musical. Y ellos van a hacer lo que en ese momento se llaman aires nacionales, que son adaptaciones de esa música popular a un estilo culto, académico, de una manera muy interesante. Aniceto Ortega, por ejemplo, tiene varios así, ¿no? Em, que son eso, son jarabes, son sones populares adaptados como a la música de salón y a reducciones para piano, porque les interesa eso, ¿no? Son un poco, se acercan a esta música popular un poco desde la idea del folclore, ¿no? De nacionalista, ¿no? De retomar los aires del país y la producción original, ¿no? Pero como que la aburguesan a la hora de adaptarla a estas reducciones como para el contexto del salón. Em, que si existía una política cultural de la música por parte del gobierno, no, no, y eso es parte de lo que frustra a los filarmónicos, ¿no? Eso es lo que ellos quieren lograr. Em, y sí, pues ellos viven en la completa vulnerabilidad, ¿no? Y en la precariedad, como bien me señalan ustedes, y yo lamento no tenerlo más detallado en mi trabajo. Pues sí, obviamente no era lo mismo, me lo dijo también Luis, ¿no? No era lo mismo ser Melesio Morales que ser un violín tercero de la orquesta de la ópera, ¿no? Pues claro que no, ellos también em, se la pasan, vaya, enfrentan cosas totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo, vaya, Melesio Morales pues tiene a su protector Escandón, que le paga su viaje a Europa y después ya cuando regresa es muy reconocido y batalla y todo, pero también pues muy chillón, ¿no? Si lo comparamos con lo que pudo haber vivido pues un cantante del Orfeón Popular, ¿no? Que era un carpintero que estaba ahí muchas veces también sin paga, ¿no? Entonces, bueno, la manera que... Su diario, ¿no? Ahí batallando lo que quisieran. Claro, Claro. la manera que tenían pues de sacar el día era pues con una diversidad de em, como los mismos trabajadores que hacen el show en los espacios cultos, hacen el show en los espacios populares, ¿no? En el caso de los músicos y de los actores y de las bailarinas, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Eh,
el jueves por la tarde te presentas en el Teatro Nacional en esta función de gran abolengo, ¿no? Para cantar la ópera no sé qué. Pero y al rato en la noche o mañana en la noche te presentas en el Jacalón, en el barrio más raspa de la ciudad, porque ahí también hay chamba, ¿no? Ahí también hay hueso, entonces pues tienes que ir y estar, ¿no? Y es el mismo músico, el que está, o la misma bailarina, el mismo actor, ¿no? Y eso yo siento que pues como que conecta, o bueno, el trabajo pues transita varios ambientes, ¿no? De distinta connotación de clase. Yo creo que eso es importante. Y pues eso hacían los músicos de entonces para sobrevivir, ¿no? Em, Eric me preguntaba cómo se transforma la manera en la que los músicos se autoperciben cuando se transita de la sociedad filarmónica al conservatorio. Em, Me falta información, pero lo que te puedo decir es que quienes logran sobrevivir la extinción de la sociedad filarmónica para estar en el conservatorio, un poco que ya la hicieron por los siguientes 20 o 30 años, ¿no? Porque son aquellos a los que logran congraciarse con días y quienes cuando el conservatorio se hace de colegio nacional consiguen una plaza. El problema justo, y en ese sentido quizá el decreto de disolución tenía algo de sentido, sobre todo en los primeros años de la sociedad filarmónica, muchas veces los profesores del conservatorio tenían que dar clases sin paga porque no había dinero, ¿no? El dinero que conseguían de los protectores se iba en comprar instrumentos, en partituras, en mantener los edificios, ¿no? Em, y cuando el conservatorio se institucionaliza, cuando lo nacionalizan, pues ellos obtienen una estabilidad laboral que antes no tenían. Em, Claro, me pregunta sobre la autopercepción. Sí habría manera de reconstruirla, pero tendría yo que investigarlo. Y hay manera, ¿no? Para los años 80 y así. El día a día de la asociación, pues un montón de conciertos, un montón de conflicto. Muy interesante. Ahí también se da uno cuenta de estas... la frustración que les genera darse cuenta de que pues muy poquita gente, de que ellos son realmente un nicho cultural, ¿no? De que fuera de su circulito y de su burbuja, pues la gente no comparte su gran amor por, no sé, iba a decir Wagner, no, no digamos Wagner, por Mendelssohn, ¿no? O por Beethoven. La gente realmente en México no conocía esa música tanto, ¿no? Lo que se conoce, sobre todo la ópera, la música lírica, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un episodio que Luis de Pablo también rescató en su libro, un episodio divertidísimo. Ignacio Manuel Altamirano es en el 69 y están en un concierto privado y están poniendo ahí como unas sinfonías justo de Mendelssohn, ¿no? Es un momento muy solemne y hay unos chavos en el público, unos jóvenes que como que se aburren y empiezan a chiflar, ¿no? De que ya estuvo muy larga, ¿no? Como fiu, fiu. Y Altamirano se enoja, le parece que a él es de una grosería y de una vulgaridad horrible. Y escribe en su crónica, ¿no? Como estos filisteos que lo único que saben es el jarabe y las seguidillas y las no sé qué. Justo es bien interesante ese pasaje, ¿no? Porque nos habla de la autopercepción de Altamirano como pues esta élite, ¿no? Esta élite culta que sabe lo que es la buena música, la música clásica. Y estos otros, que son unos filisteos, filisteo sería lo equivalente a una palabra que además ha quedado funada en nuestro vocabulario, pero que entendemos, sería como decir nacos del día de hoy, ¿no? O sea, estos incultos, esta gente que no conoce, ignorantes, vulgares, ¿no? Em, y uno se encuentra con eso seguido en la crítica musical que se vierte en la prensa y bueno, ¿no? También como intenté mostrarles en la cita que puse de Melesio sobre cómo habla del público, ¿no? Pues, bueno, que también habla mucho de la soberbia, ¿no? La absoluta soberbia de las élites mexicanas, ¿no? Que consideran, que desprecian con tanta pasión a las clases populares, ¿no? Y no las bajan de salvajes y bárbaras y estúpidas, ¿no? Eso por supuesto que también se ve mucho
en los discursos de la Filarmónica. Y bueno, la verdad ya me cansé, pero se me quedan varias cosas en el tintero que me preguntaron y que yo agradezco mucho que lo hayan hecho. Y bueno, me las llevo también de tarea, ¿no? Para seguir intentando hilar más fino. Y eso. Muchas gracias, Cecilia, por el texto. Gracias a todos por la participación. Gracias a Luis de Pablo también por estar acá. Qué bueno, Luis, nos podamos aportar en eventos de este tipo. Y pues los invitamos a la próxima sesión, que va a ser la última de este año, el cierre del seminario en este año, que será en el CEMOS. Va a ser una mesa redonda sobre el movimiento obrero. Vamos a tener 3 participantes. De un lado está Eric Manuel Pastén, con una ponencia que se titula Los periódicos leninistas y el movimiento obrero, los casos de voz proletaria y tribuna proletaria, 1974-1971. Gerardo de Jesús Rodríguez Contreras, con un texto titulado Movilizaciones metalurgistas, en Monterrey, Nuevo León, de 1920 a 1993. Y Ricardo Yanuel Fuentes, con un texto titulado El movimiento obrero morelense durante los años 70, redes de organización y participación política. En esta ocasión, pues no habrá comentario porque es más bien una mesa, así vamos a circular los textos para que podamos hacer preguntas después de las presentaciones de los expositores. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Les damos sus constancias. Muchas gracias a los dos. Y pues nos vemos perdón. Otra medalla de cobre dorada. La medalla de cobre. Nosotros no cobramos la entrada, entonces no podemos hacer una repartición pero bueno, sí es un seminario libre, como lo decía Miguel hace un rato. Cualquier persona puede asistir, no se necesita inscripción previa ni nada por el estilo. Lo que se quiere, sobre todo, que se participe y se pueda discutir. Pues muchas gracias y nos vemos. ¿Qué día es? El 6 de diciembre en el CEMOS. Les mandamos la información. Muchísimas gracias. Hasta pronto.